Buenas tardes a todos, mi nombre es Heidi Sada, soy directora de Planeación y Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia de México. Y antes de comenzar mi presentación quiero hacer dos comentarios. Primero, retomar lo que comentó el doctor Pedro Páez al principio, en la apertura de este seminario, comentando pues la importancia de este tipo de eventos y que la superintendencia está haciendo un esfuerzo muy importante para traer la cultura de la competencia a todos los rincones de Ecuador y está haciendo un esfuerzo muy importante en este primer año de vida. Pues, me gustaría comentarle al doctor Pedro Páez y a la superintendencia que, bueno, este es un esfuerzo que nunca termina. La Comisión Federal de Competencia de México tiene, bueno, este año cumpliría 20 años, aunque a lo mejor no lo va a lograr porque se va a crear una nueva autoridad de competencia en los próximos días, una autoridad más fortalecida y autónoma, pero aún así sobre las bases de la Comisión Federal de Competencia que actualmente existe, ¿no? Y pues bueno, en estos 20 años que ha vivido la Comisión Federal de Competencia, pues una de las tareas más importantes de la comisión ha sido la promoción de la cultura de la competencia. Yo tengo 7 años trabajando en la comisión y en los 7 años me he dedicado a dar este tipo de pláticas pues a lo largo de todos los estados de México y pues en mercados competitivos los operadores económicos pues por un proceso natural de la competencia están entrando y saliendo, entonces los nuevos entrantes pues evidentemente necesitan conocer la legislación de competencia para saber qué es lo que pueden y no pueden hacer. Y el segundo comentario va dirigido a Ecuador, felicitar a este país por la legislación de competencia con la que ahora cuenta. Es una legislación, por lo que explicó David, muy moderna. Para tener una legislación así en el primer año de vida es algo realmente admirable. A la Comisión Federal de Competencia de México le tomó 20 años llegar a tener los poderes que ahora tiene la superintendencia. Nos costó 2 reformas, una en el 2006, una en el 2011 y ahorita seguimos reformando nuestro régimen precisamente para fortalecerlo. Pues una felicitación a su país por esta ley tan buena que tienen. Y bueno, lo que comentó David hace un rato es una muy buena base para comprender la experiencia de México que yo les voy a platicar a continuación. Salvo que todos los poderes con los que cuenta la superintendencia los tiene la Comisión Federal de Competencia de México, salvo la facultad de investigar prácticas desleales. Prácticas comerciales desleales. En México esta es una facultad que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, ellos son los que se encargan de ese tipo de investigaciones. Pero en México tenemos la facultad de promover la cultura de la competencia, que son los poderes de abogacía, tenemos el control de concentraciones, tenemos la facultad de investigar, sancionar, de prevenir, investigar y sancionar abusos de posición de dominio, que es el abuso de poder de mercado. También la facultad de investigar prácticas que nosotros llamamos cárteles, que aquí se mencionaron como prácticas colusorias y prácticas restrictivas, ¿no? Y pues bueno, con esto doy inicio a mi presentación, que creo que la pongo aquí. Bueno, lo que yo les voy a contar el día de hoy es la experiencia de México en materia de análisis del impacto de la competencia en los consumidores, pero en los consumidores que tienen un ingreso más bajo. Y como lo explicó David y como se ha explicado a lo largo de las presentaciones en este seminario, pues los monopolios son dañinos, ¿no? La concentración de mercado es dañina. ¿Por qué? Porque si los mercados están en muy pocas manos, pues esas pocas manos pues tienen la facultad de establecer los precios que quieran e incluso podrían abusar de ese poder de mercado en detrimento de los consumidores. Pero, ¿qué pasa con los efectos en los bolsillos de los consumidores, no? Existe mucha literatura, me imagino que aquí también en Ecuador, en México y internacional, en donde se estudian los efectos de los monopolios en los mercados, ¿no? De hecho, David platicó de los efectos estáticos de los monopolios en los mercados, que es que cuando estos monopolios pues tienen la libertad de establecer los precios que quieran, entonces pueden tener ganancias exorbitantes y pues evidentemente la asignación de los recursos en los mercados pues es ineficiente, ¿no? Hay múltiples estudios que tratan de esto.
También la Organización para la Cooperación Económica ha estudiado mucho estos efectos de los monopolios en los mercados e incluso ha determinado que los monopolios pueden establecer sobreprecios del 20% o más, ¿no? Y pues esto es evidentemente en detrimento de los bolsillos de todos los consumidores. Y la evidencia empírica sugiere que estos sobreprecios se reflejan en la pérdida del bienestar del consumidor y eso también se puede explicar en términos del Producto Interno Bruto de los países como pérdidas que van entre el 0.1 y el 13% en términos del PIB. Y esos serían los efectos estáticos de los monopolios o del poder de mercado, del poder de mercado concentrado en los mercados. También hay efectos dinámicos y los efectos dinámicos son, pues si hay muy pocas empresas, pues evidentemente van a tener muy pocos incentivos a ser productivos, a innovar, precisamente es lo que se mencionaba hace un rato, ¿no? Y también existe mucha evidencia de esto. Sin embargo, el efecto en los consumidores se ha estudiado poco. La comisión ha identificado pocos estudios que hablan de esto, por ejemplo, en el 75, y además son viejitos, Commander y el Smiley argumentaron que parece ser que la presencia de los monopolios pasados y actuales tienen un impacto en el grado de desigualdad en la distribución actual de la riqueza de los hogares, y en el 98, Creedy y Dixon también argumentaron que cualquier pérdida del bienestar absoluta derivada de un monopolio puede tener un efecto sustancial en la distribución del bienestar. Pero nosotros en la Comisión Federal de Competencia de México quisimos ir un poquito más allá y contratamos un estudio con un académico mexicano con fondos de la Organización para la Cooperación Económica, pues para poder medir el impacto real de los monopolios en nosotros los consumidores. Y de manera general, les platico antes de darles más detalle sobre el estudio, que en efecto los monopolios tienen un impacto muy negativo en los consumidores y sobre todo en los consumidores más pobres, ¿no? Bueno, este es un estudio que solo aplica para el caso de México. En el 2008, la Comisión Federal de Competencia realizó este estudio y se enfocó en estudiar básicamente 7 mercados. Los mercados fueron seleccionados por la Comisión Federal de Competencia, primero porque nosotros habíamos identificado que que son mercados altamente concentrados, ¿no? En donde participan 1, 2 o 3 empresas y además son mercados que contienen productos y servicios de la canasta básica de México. Esto es, todos los consumidores mexicanos necesitamos estos productos pues, para subsistir, ¿no? Y estos productos son tortillas, carnes procesadas, pollo y huevo, leche, refrescos, jugos, agua embotellada, cervezas y medicamentos. Investigamos estos mercados y bueno, ¿qué fue lo que hizo el profesor Carlos Ursúa? Les voy a tratar de resumir esta explicación económica del modelo, pero sí es muy importante que se entienda a grandes rasgos el modelo económico para que se puedan entender bien los resultados. Entonces, el modelo económico que utilizó Carlos Ursúa es un modelo de estimación de la demanda. El modelo de estimación de la demanda se puede representar gráficamente por esas líneas que cruzan los ejes cartesianos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una línea que cruza hacia abajo, que sería la estimación de la demanda de un monopolista. Ajá. Y hacia arriba tendríamos una estimación de la demanda de una empresa competitiva. O sea, aquí hay varios puntos importantes. En el eje de abajo tenemos cantidades. QM es la cantidad que produce el monopolista y la cantidad que produce el monopolista es mucho menor a la cantidad que produciría una empresa en condiciones de competencia, que sería QC, ¿no? Por eso QM está de su lado, que sería el izquierdo, ¿no? Y tenemos en el otro eje precios competitivos, que sería PC, que son más bajos que los precios que establecería el monopolista, que es el PM, ¿no? Y el precio competitivo
un precio competitivo es igual al costo marginal, por eso la importancia de saber los costos. Si uno no conoce sus costos, ¿cómo puede establecer los precios? Si desconoce sus costos y los fija con base en lo que hace el vecino, pues entonces muy probablemente tenga pérdidas, ¿no? Entonces, en este modelo se asume que el precio competitivo es igual al costo marginal, a los costos de producir un producto, de esos 7 productos que mencioné, y es una constante. Entonces, cuando ustedes ven la diferencia que existe entre la cantidad que produce el monopolista, que es QM y QC, eso se conoce como B, que es la pérdida del bienestar total. ¿Por qué? Porque el monopolista está restringiendo la cantidad, entonces todos los consumidores perdemos, ¿no? Y tenemos una disminución del bienestar. Ahora, otro punto importante de esa gráfica es T, que es la transferencia que los consumidores le dan a la empresa monopolista, que es lo que comentaba David. Esto es la extracción de rentas. Ajá. Entonces, cuando los monopolistas establecen PM, que son los precios altos, le están extrayendo rentas al consumidor y los consumidores le están dando una transferencia al monopolista. Cuando nosotros sumamos T y B, nosotros tenemos una pérdida del bienestar del consumidor. Esa B más T es lo que calculó el profesor mexicano para cada uno de los mercados, la pérdida del bienestar de los consumidores mexicanos en cada uno de estos mercados que están altamente concentrados. Algo que también tomó en cuenta el profesor Carlos Ursúa fue las elasticidades de los mercados, es qué tan fácil es obtener sustitutos, pero por ejemplo en México la tortilla es un producto básico para la dieta de todos los mexicanos que no tiene sustitutos, ¿no? Otra cosa que tomó en cuenta el profesor Carlos Ursúa fue el gasto de los hogares en esos mercados y lo metió a esa ecuación. Este es, para los economistas que quieran saber, este modelo se basa en un modelo de competencia de Cournot basado en cantidades. Por eso están ahí, por eso empecé por explicar QM y QC, ¿no? Entonces, esos son los modelos del supuesto. Carlos Ursúa lo que hizo, el profesor Carlos Ursúa lo que hizo es que metió todos los datos en ese modelito y llegó a conclusiones bien interesantes para el mercado mexicano, ¿no? Los resultados del estudio de Carlos Ursúa indican que la pérdida del bienestar del consumidor, de los consumidores mexicanos en esos mercados como resultado de los monopolios en esos mercados es la siguiente. En las zonas urbanas, los consumidores mexicanos gastamos 36.4% de nuestro gasto en esos 7 mercados. Y en las zonas rurales, el 41.9% del gasto se destina a tan solo esos 7 mercados. Ahora, imagínense ustedes que en México también tenemos monopolios en otros mercados muy importantes, como es en otros sectores, como es el sector de las comunicaciones. Entonces, básicamente en las zonas rurales, todo el gasto se va en estos 7 mercados y a lo mejor en tener un celular, ¿no? Un teléfono fijo, ¿no? Entonces, realmente los resultados fueron muy alarmantes para nosotros. Ahora, también en el estudio, otro de los resultados importantes es que, aparte de que los consumidores en las zonas rurales gastan más en estos mercados, también pudimos hacer una separación por deciles. Considerando que el 1 romano es el decil de la población más pobre, el estudio arrojó que la pérdida en los hogares más pobres en términos del porcentaje de gasto es mayor, como lo pueden ver en esa gráfica. El 46% del gasto de los hogares del decil 1 se va a estos 7 mercados. En las zonas rurales es el 39.4%. En el decil más alto, que es en donde se encuentran los ingresos más altos en la población mexicana, también hay pérdidas importantes, del 37.5% en las zonas rurales y del 32.9% en las zonas, perdón, al revés, en las zonas urbanas. ¿Qué confirmamos con esto?
que además de que los monopolios están deteriorando la competitividad mexicana, también están perjudicando severamente la distribución del ingreso. En México se destinan muchos recursos para programas de combate a la pobreza, pero aplicando efectivamente la política de competencia se podría hacer mucho para combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque los hogares pobres en México, que ahorita vamos a ver que hay muchos, podrían tener ahorros significativos si hubiera competencia en al menos los 7 mercados que les mencioné. Ahora, también en el estudio obtuvimos resultados por estado. En México hay 32 estados y también pudimos, bueno, el profesor Carlos Ursúa también pudo clasificar a los estados de acuerdo al impacto que tienen estos monopolios. Por ejemplo, los estados que están ahí en amarillo son los que tienen un impacto bajo, los que están en naranja tienen un impacto medio y los que están en rojo tienen un alto impacto negativo por el poder de los monopolios en estos mercados. Incluso verán resaltado un estado en amarillo con un círculo gris, que ese es el estado de Baja California. Ese es el estado que tiene menor pérdida del bienestar por el poder monopólico de estas empresas en estos mercados. Y también verán un estado circulado hasta abajo en rojo, que es el estado de Chiapas. Chiapas es el estado que tiene mayor pérdida de bienestar por estos monopolios en estos mercados. Y Carlos Ursúa determinó que la pérdida del bienestar en Chiapas es 3 veces mayor que en Baja California. ¿Por qué? Y eso lo podemos explicar con el siguiente mapa. Este mapa lo elaboró el Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de México, que es el encargado de medir la pobreza en mi país. Y este es el mapa más reciente. Los estados que están en naranja, bueno, en naranja fuerte, son los estados más pobres de México. Estos estados tienen un porcentaje de la población de entre 60 y 80% en condiciones de pobreza, algún tipo de pobreza. Los que están en rosita o en amarillo claro son los estados que tienen menor porcentaje de gente pobre, entre 20 y 40%. Los estados que están en amarillo, de naranja, que son los estados más pobres, son los estados en donde se encuentra la mayor población rural, ¿no? Y si ven, coincide con los resultados del profesor Carlos Ursúa, en donde están los estados del sur, en donde hay más gente pobre que vive en zonas rurales, es en donde está la mayor pérdida del bienestar por el poder monopólico de las empresas en estos 7 mercados. Ojo, no estoy diciendo que esas empresas abusen de su poder de mercado. Simplemente por tener poder de mercado pueden establecer precios altos porque no tienen competencia y por eso están extrayendo rentas altísimas de los consumidores. Ahora imagínense si abusan de su poder de mercado, la vulnerabilidad en la que se encuentra la población más pobre de México, ¿no? Y por eso es que este estudio que realizó Carlos Ursúa, que nosotros le comisionamos, ha sido tan importante para la Comisión de Competencia de México, porque ha guiado las estrategias de hacia dónde la Comisión debe dirigir sus esfuerzos de aplicación de la ley y promoción de la cultura de la competencia para que sean efectivos y se beneficia a la población que más lo necesita. No quiere decir que las personas que tienen un ingreso mayor no se vayan a beneficiar, evidentemente que sí, pero queremos concentrar los esfuerzos en donde se pueda hacer un mayor bien. ¿Y en donde se puede hacer un mayor bien? En esos mercados precisamente, porque un cambio en esos mercados va a beneficiar significativamente a la población que se encuentra en esos estados que están en rojo, ¿no? Ojo, con las mismas facultades que tiene la superintendencia aquí, ¿no? En México tenemos los mismos poderes que tiene la superintendencia aquí. Y antes de pasar al último punto de mi presentación,
les quiero comentar de dos casos recientes de aplicación de la ley de competencia en dos de los mercados que analizó Carlos Ursúa, que son el mercado del pollo y el huevo y el de las tortillas. El año pasado, la Comisión Federal de Competencia sancionó a las 12 empresas que controlan el mercado que controlan la producción y la distribución de pollo y huevo en el sur del país. Las sancionamos porque estas 2 empresas, aparte de que son las únicas, se pusieron de acuerdo, hicieron un acuerdo colusivo y fijaron precios exageradamente altos para la venta al mayoreo del pollo. Nosotros, después de una investigación muy complicada, comprobamos que en efecto había habido un acuerdo y las pudimos sancionar. Y también identificamos que tenían estas mismas prácticas en otras ciudades del sur. Ahorita tenemos investigaciones abiertas por esto y acabamos de cerrar una en donde volvimos a sancionar a estas empresas por este mismo tipo de prácticas. Ahora, en el mercado de la tortilla, el año pasado también sancionamos a 2 asociaciones de tortilleros en Chiapas. Chiapas es el estado que tiene la mayor pérdida de bienestar. Bueno, las asociaciones de tortilleros se pusieron de acuerdo para repartirse el mercado. Nosotros pudimos comprobar esta práctica y la sancionamos. Y estos 2 ejemplos que les menciono se suman a una lista, que ya se está haciendo una lista larga, de investigaciones que tiene la Comisión Federal de Competencia de México en estos mercados, precisamente porque estamos haciendo un esfuerzo para combatir el poder de mercado y el abuso del poder de mercado y los acuerdos anticompetitivos en estos mercados. Ahora, estas son las prácticas que realizan las empresas. Pero también los gobiernos tienen mucho que ver en esto y los gobiernos también pueden contribuir para favorecer a las empresas y para favorecer que las empresas mantengan su poder de mercado y abusen de ese poder de mercado. ¿Por qué? Porque los gobiernos, al crear regulaciones, que puede ser por ignorancia o a lo mejor porque sí quieren favorecer a algunos operadores, pueden establecer reglas e imponer barreras a la inversión extranjera directa, por ejemplo. En México sí se le da prioridad a las pequeñas y a las medianas empresas, por ejemplo, en las licitaciones públicas, pero no se hace diferencia, bueno, en algunos mercados, en otros sí, a la participación de los extranjeros y a los nacionales. Porque en México creemos que la entrada de los extranjeros puede introducir un factor de rivalidad que haga a los nacionales a que sean más productivos y a que innoven y a que compitan, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en algunos sectores sí está restringido. Ahora, en el mes pasado, se logró abrir el sector de telecomunicaciones 100% a la inversión extranjera directa. Y ese es un logro muy importante en el país, porque en México tenemos al hombre más rico del mundo controlando el sector de las telecomunicaciones en nuestro país y en muchos países de América Latina. Entonces, el factor de la competencia extranjera en ese mercado es muy importante. También los gobiernos pueden impulsar programas que faciliten la colusión cuando promuevan que los competidores se junten, se pongan de acuerdo y intercambian información que no deberían intercambiar, como es información de precios. En México está penado y es ilegal que los competidores compartan información de precios. ¿Por qué? Porque si comparten información de precios se pueden poner de acuerdo y si se ponen de acuerdo pueden establecer un precio pues artificialmente alto que no sea igual al costo marginal, ¿no? Los gobiernos también pueden imponer subsidios que reducen o limitan los incentivos para competir u otro tipo de restricciones, por ejemplo, el número de licencias que otorgan los gobiernos de cualquier orden es una barrera artificial a los mercados. Eso hace que los mercados estén concentrados.
Si solamente se van a otorgar 10 licencias para operar 10 tortillerías, pues entonces no va a haber la posibilidad de que entren nuevos competidores y no va a haber competencia y pues evidentemente los incentivos a competir van a ser nulos, ¿no?, de los incumbentes. Y otra estrategia, o más bien otra acción que hemos identificado que los gobiernos realizan y que fomenta las prácticas anticompetitivas y restringe la competencia es cuando diseñan licitaciones que facilitan la colusión. Lo voy a explicar mañana en mi presentación, pero al diseñar licitaciones que faciliten el contacto entre los competidores, hace que se promueva la colusión y que los competidores se vean tentados a inflar sus precios y a venderle al gobierno con precios más altos. Esto no quiere decir que los competidores no se puedan asociar como lo hemos visto en pláticas anteriores, pero en México solo se permitiría si los efectos son procompetitivos, que es porque tienen que sumar capacidad para poder venderle al gobierno o porque a lo mejor hay un nuevo entrante que no tiene experiencia y entonces se junta con alguien que sí la tiene y ya le pueden vender al gobierno, ¿no? Y entonces se le está dando oportunidad a un nuevo competidor para que entre al mercado. Nosotros hemos realizado trabajos con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico precisamente para entrenar a funcionarios del gobierno para que hagan licitaciones procompetitivas y para que puedan detectar prácticas colusorias y diferenciar de acuerdos legítimos que son procompetitivos de aquellos que son anticompetitivos, sobre todo en sectores muy importantes como el de los medicamentos. Mañana en mi charla de contratación pública les voy a platicar la experiencia de México en el sector de medicamentos. La mayor parte de los medicamentos genéricos en México son comprados por instituciones públicas y gracias a introducir medidas procompetitivas, el gobierno ha tenido ahorros anuales de 4.6 billones de dólares en un periodo de 4 años. Entonces, son ahorros significativos que, por ejemplo, se pueden destinar a programas para el combate de la pobreza o se pueden destinar para comprar equipos médicos sofisticados que de otra manera no se podrían adquirir porque no existe el presupuesto, ¿no? Entonces, esos ahorros significativos solo por cambiar las reglas del juego para hacerlas competitivas, pueden tener una derrama en toda la economía y para todos los ciudadanos, ¿no?, los consumidores. Y pues bueno, esta es la experiencia de México, seguimos trabajando mucho en estos sectores, a pesar de que la Comisión Federal de Competencia desaparece en septiembre y se crea una nueva autoridad, los poderes van a seguir siendo los mismos, llegan nuevas autoridades, nuevos presidentes, nuevos comisionados, pero pues como seguimos con las mismas facultades, las prioridades no van a cambiar, ¿no? Y espero que la experiencia de México les haya servido. Cuando yo la he platicado, por ejemplo, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde pues están los países más ricos del mundo, ellos no conciben esto de que los consumidores más pobres gasten el 50%, el 50% de su gasto se vaya en estos 7 mercados, pero para todos los que estamos aquí presentes sí es muy comprensible porque las experiencias son iguales, porque somos países que estamos en vías de desarrollo y las prioridades son, si no son los mismos mercados, sí son parecidos y las prioridades son las mismas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Aló. Bueno, buenas tardes. Marco Bestán, soy un pequeño productor textil. Al señor, se me escapó ahorita, David Echeverría de la Superintendencia. Usted nos está hablando de cómo más o menos los pequeños artesanos nos podríamos defender sobre ciertas prácticas del mercado. Hay una experiencia aquí, especialmente en Ambato de Tungurahua, que se dio después de la crisis financiera del 99,
Creo que a nivel nacional todo lo que es productores asiáticos inundaron el mercado con, yo diría como usted utilizó, ¿no? Con productos con precios predatorios, ¿no? Tratando de eliminar a los pequeños productores. Supongamos que volviera a darse ese escenario donde por haber circunstancias otra vez los productores asiáticos volvieran a inundar. Bueno, ahora tenemos ya barreras arancelarias y todo, pero nunca se sabe, ¿no? Cómo podrían cambiar las reglas de juego. ¿Qué rol deberíamos tener los pequeños productores para acercarnos a la superintendencia, para pedir que, no digamos se proteja, pero sí que podamos tener un mecanismo más de defensa antes de entrar en plena competencia con estos grandes mercados de escala y con esos precios predatorios? Muchas gracias. A ver, dividamos en un par de momentos la respuesta. Lo primero, en cuanto a los precios predatorios, no me refiero específicamente al caso que usted ha mencionado, no me corresponde en este momento hablar sobre ese ejemplo en particular. Habría que hacer simplemente una distinción, una aclaración más bien. Un precio predatorio puede pasar por una percepción de que porque es muy bajo es un precio predatorio. La superintendencia lo que tiene que hacer es un análisis muy técnico para determinar si que efectivamente un precio bajo puede ser considerado predatorio. No todo precio bajo es considerado predatorio. Puede que a raíz de una economía de escala, por ejemplo, en general de procesos de eficiencia de un operador económico, se logren bajar los precios y puede dar la impresión de que puede tratarse de un precio predatorio. Lo que se deberá hacer es un análisis técnico dentro de un proceso de investigación que lo realizará la Superintendencia de Control de Poder de Mercado para determinar si que efectivamente es o no es un precio predatorio. Ahora, la segunda parte, ¿cuál debe ser el papel de, en general, los operadores económicos, de los usuarios y consumidores? Y ustedes como micro, pequeños y medianos empresarios, lo que les invitamos justamente es a que colaboren con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Nosotros muy difícilmente podremos alcanzar todos y cada uno de los mercados en el país. No podemos como institución ser un gran hermano que esté controlando todos los mercados y que conozca todas las circunstancias. Tratamos sí de abarcar la mayor cantidad de mercados y aspectos de nuestro país. Sin embargo, requerimos la activa colaboración de todos y cada uno de quienes conformamos parte de la actividad productiva. De ustedes específicamente como pequeños empresarios, acercándose a nosotros, ya sea mediante la presentación de denuncias que pueden ser realizadas ante la superintendencia. No hace falta la firma de un abogado, sí cumplir con los requisitos que están establecidos en la ley, o de todas formas pueden acercarse, ya sea no a través de la forma de una denuncia, pero sí conversando con nosotros, exponiendo todos los argumentos. ¿Por qué? Porque eventualmente también la superintendencia tiene la potestad de iniciar investigaciones de oficio en caso de que encuentre los argumentos suficientes. No sé si con eso contesto. Gracias. Un poco para complementar la pregunta que tú hiciste, hay que diferenciar dos prácticas. La una es del dumping, que es más parecido a lo que tú comentas, y la otra son los precios predatorios. El dumping es un tema que se centra más en temas de comercio exterior, y por eso es que la respuesta que se dio a la problemática que tú mencionaste fue la subida de los aranceles, y de cierta manera se protegió el mercado nacional. Desde la superintendencia lo que se podría hacer es analizar la cadena productiva textil y ver si es que en alguno de los eslabones se está generando algún tipo de práctica anticompetitiva que encarezca los costos de producción y que esté disminuyendo la competitividad de los textileros de aquí del Ecuador. Corrigiendo ese problema a través de una intervención de la superintendencia, podríamos hacer que las empresas textiles ecuatorianas sean mucho más competitivas y no puedan tener este desplazamiento por oferentes internacionales. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Ramos, represento a una asociación de comerciantes y confeccionistas. Mi pregunta sería para todos los panelistas, ¿cuál sería el reto actual que tienen que atravesar los microempresarios para poder sobresalir, para poder crecer? Muchas gracias. Empecemos por acá. Empecemos por acá. Yo antes indiqué algunas cosas, ¿no? Capacitación y organización seguramente.
¿no? Capacitación, hay que ver qué ofertas hay. Hoy hasta las universidades se acercan sin necesidad de sacar un título de tercero o de cuarto nivel a las realidades de los productores de los sectores populares. Pero ganamos con la calidad, ganamos con la creatividad, ¿ya? Lo segundo es organización, cada uno por su cuenta, y usted dice que es representante de una organización, digamos, y esto es importante. Cada uno por su cuenta no se resuelven los problemas con equidad, se pueden resolver problemas, pero probablemente creando mayores diferencias de las que antes existían. Yo lo digo en términos también que cada uno sabrá tomarlo. Yo conozco gente que habiendo sido explotada, apenas pudo, se transformó en explotadora. Estemos atentos a eso, ¿no? Es un tema ético si ustedes quieren, pero finalmente yo conozco personas que han sido explotadas y que hoy son explotadoras, o sea, que no pagan lo que es debido, que no cumplen con el IES, etcétera. Ya. La organización nos ayudaría a que esto no suceda. Un tercer punto se refiere al volumen, ¿no? Está bien, yo digo siempre, los niños nacen pequeños y después, si tienen salud y cariño, llegan a ser grandes. Las empresas deben ser lo mismo, o sea, una empresa que siempre se queda chiquitita, que no tiene metas, que no se esfuerza un poquito más, que no tiene formas de capitalización, muere, ¿no? Entonces sí hay un problema también de cantidad que tiene que ser enfrentado a través del crecimiento. Desde la perspectiva de competencia, yo creo que el reto más importante que tienen las pequeñas y medianas empresas es en términos de capacitación, pero capacitación en materia de competencia, conocer bien la ley, conocer bien las facultades de la superintendencia. ¿Para qué? Para que las empresas puedan identificar, por ejemplo, las barreras a la entrada que se crean de manera artificial, a lo mejor por los mismos gobernantes, y si ustedes identifican que estas barreras son artificiales, pues lo primero que tienen que hacer es venir a la superintendencia para que los ayude y a través de sus facultades las puedan eliminar. Y también conocer bien la ley para que puedan identificar cuando sus competidores quisieran abusar de su poder de mercado para desplazarlos, ¿no?, de manera indebida de los mercados. Entonces, si ustedes conocen la ley y saben que tienen las puertas abiertas de la superintendencia, es más fácil que puedan tener un campo nivelado en donde puedan competir. Bueno, creo que uno de los retos principales que tienen ustedes como micro, pequeñas empresas, como proveedores en la parte de la contratación es la ideología, cambiar la cultura que tenemos. La mayoría de los proveedores del Estado y las entidades contratantes estamos acostumbrados a que queríamos hacer lo que estamos acostumbrados y si hay algo nuevo nos cuesta, la parte tecnológica nos cuesta. Entonces, todas las entidades del Estado también tienen ese problema, a pesar de que son funcionarios que tienen un alto perfil, ¿sí? Nosotros como funcionarios del Estado, a nosotros ya tenemos otra ideología, nos obliga mismo el Estado a que nosotros tengamos un mejor nivel profesional. A nivel de ustedes, de los proveedores, ustedes también tienen que cambiar esa ideología. Muchos de los procesos en los que se publican y ustedes no participan, y claro, participan los más vivos, ¿no? Porque los vivos saben de la tecnología. Ellos tienen ellos tratan de participar en los procesos, pero y ganan los procesos, y ustedes dirán, es injusto porque es una empresa grande o esto. No siempre se da eso. Tenemos microempresarios, sectores de la economía popular y solidaria que han participado en los procedimientos, han participado en los procesos sin ningún problema, siempre y cuando han sabido usar la herramienta. Nosotros vemos mucho, el instituto en sí ve una problemática en la contratación pública debido a que los proveedores se resisten.
a utilizar la tecnología. No quieren usar el sistema, quieren que sea directo. Entonces, a las entidades contratantes el proceso que más les gusta es la ínfima cuantía. La ínfima cuantía es un proceso directo, pero para compras ínfimas, algo de $50, $20. Entonces yo voy y compro directamente, pero como ellos dicen, no, es que el proceso es utilizar el sistema, no conozco bien, entonces muchas veces eludan los procedimientos. Ustedes también permiten que las entidades eludan los procesos, cuando ustedes ofrecen cosas que están por fuera de la ley. Entonces, es básica cambiar la ideología, tanto ustedes como nosotros, los entes contratantes, tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y básico también la capacitación. Si nosotros queremos participar en los procesos de contratación, debemos capacitarnos. Nosotros como Instituto Nacional de Contratación Pública damos capacitaciones a nivel nacional a los proveedores del Estado y a las entidades gratuitamente, pero nosotros invitamos a 50, 60, 100 proveedores en el día y llegan 20. Y de esos 20 solo quieren ir el mediodía y es todo el día, ¿no? Nos quedamos con 5, 8 personas. Entonces miren que nosotros y el Estado invierte, sí invierte y les está dando un apoyo. Esta ley surge si es que nosotros cambiamos de mentalidad, si es que tampoco coimamos a la entidad y al funcionario. Entonces esto va de lado y lado. Proveedor que le dice, oiga, yo le voy a dar un porcentaje si me invita, y también entidad. Como les decía, el Sistema Nacional de Contratación Pública es un sistema con una buena ideología, ¿sí? Pero el sistema aún no llega a un control de decir y llegar a su conciencia y decir, funcionario, no permita esto, no haga una mala calificación. Y ustedes, proveedores, también tienen que conocer que aquí tienen que usar el sistema porque esta es una nueva disposición y van a cambiar los procedimientos, pero si es que no empezamos así, vamos a seguir en lo mismo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya lo dijeron mis compañeros de panel. En realidad, desde el punto de vista de la competencia, básicamente se puede sugerir que tengan presente dos cosas. Uno, la capacitación, que conozcan ustedes cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. ¿Para qué? Para dos cosas. Uno, primero, para que no cometan las prácticas que están sancionadas en la ley y para que después no sean sancionados. Y dos, para que estén vigilantes de los procesos que se pueden dar en el mercado y que pueden estar generando prácticas anticompetitivas o prácticas desleales, y de esta forma ustedes colaboren con la superintendencia denunciando las conductas, haciéndonos conocer cuáles son los problemas que suceden para poder nosotros entrar a corregir. Por ejemplo, en el caso de las contrataciones públicas, ya que es uno de los temas que concita este taller, justamente ustedes pueden estar alerta de la existencia de prácticas colusorias en los procesos de contratación pública. Si es que ustedes logran detectar que existe un acuerdo anticompetitivo, un acuerdo ilegal en un proceso de corrupción, ya sea desde el lado de una institución pública con un oferente o entre oferentes, ustedes pueden acercarse a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y colaborar con nosotros en la denuncia de esta clase de prácticas. No solamente en las licitaciones en compras públicas, este es un ejemplo, en todas las modalidades de comercio, de industria, en todos los servicios, incluso actividades profesionales. Por favor, su colaboración. Eso básicamente. Otra pregunta, tal vez. Bueno, yo quería felicitar a todos los panelistas, cosa muy importante. Generalmente los productores saben producir, pero el momento que llega la comercialización son los problemas y creo que estamos ocupando esos temas. Pero de manera particular a Pepe Tonelo, que maneja el PEP desde hace 40 años, está incursionando en todo este proceso con pequeños productores y ha sido muy claro. Y la pregunta para la compañera del INCOM, ¿no es cierto?, de si se tomó nota las cosas que estaba diciendo Pepe Tonelo respecto a cómo mejorar estas situaciones, ¿no es cierto? Esto de la posibilidad de usar los medios de comunicación comunitarios, ahora de acuerdo a la nueva ley de comunicación, porque no todos tenemos acceso al internet, o sea, la realidad no es como uno ve en la parte urbana o inclusive en ciertos cantones,
si bien es cierto, el Estado se ha preocupado muchísimo en este tema, pero todos tienen acceso. O sea, sería bueno tomar como alternativa usar los medios de comunicación comunitaria cuando hay procesos de contratación pública. Estos problemas también que hay muchas veces descalificación por cosas de forma, ¿no? Porque llenó un poquito mal el formulario 3 y ya no entra dentro de eso. Y eso pasa mucho. Entonces, de esa manera, ¿y cuáles son los que llenan mal los formularios? Los que desgraciadamente los pequeños productores que no tienen todos los accesos o no tienen los conocimientos. Lo que decía también, la posibilidad de no pedir cada vez papeles. Si es que ya están calificados, como bien decía en el RUP, y ahí se entregó ya una base de papeles, ¿para qué pedimos cada vez más papeles ahora que, inclusive pensando en el tema ambiental también, ¿no es cierto? Cada vez papeles son menos árboles. Lo mismo lo que se habla de la elección de cada vez de menos documentos. Esto de los pliegos, y que a mí no me consta, pero que se habla mucho de los pliegos predirigidos, no sé cómo se pueda controlar, pero habría que chequear y hablar un poco de la... Porque también ahí se da mucha frecuencia la nulidad de los procesos también, ¿no es cierto? Que bien lo decía Pepe Tonelo, tratar de que vaya más ferias inclusivas, que eso da la oportunidad verdaderamente de que todos participen, pero verdaderamente creo que eso es decisión más de las entidades más que del INCOP, y pedir al INCOP que, si bien es cierto, se hace capacitación, pero esta capacitación está más dirigida a los funcionarios públicos. O sea, ¿qué posibilidad hay que se dirija, sí, a los proveedores, pero no a los proveedores solamente urbanos, proveedores rurales, o sea, donde verdaderamente están los pequeños productores, y de una capacitación mucho más sencilla? Si bien es cierto, a veces hay resistencia de utilizar la tecnología, el internet y demás cosas, pero también hay que considerar, ¿no es cierto?, la formación de nuestros proveedores que a veces apenas tienen terminado la escuela. Entonces habría que bajarse los niveles de cómo llegar de una manera más fácil, de manera más simple, las capacitaciones que da el INCOP para los verdaderos proveedores, en este caso los pequeños. Bueno, respondiendo a la pregunta primero de los documentos. Sí es cierto, los pliegos de procedimientos son de 50 a 60 hojas, pero la verdad que esos 50 o 60 hojas de pliego, que no son oferta, desde el pliego, para que ustedes tengan toda la información, es amplia, o sea, ahí les dan toda la información técnica, la información legal y la económica del procedimiento, y vemos que los proveedores no lo leen, ¿sí? Entonces yo quiero ver el objeto de contratación, el presupuesto, y vamos con todo, no importa si no sé el resto. Aquí tenemos que saber lo que dice la normativa. Entonces, por eso pedimos entregamos a ustedes, los proveedores, unos pliegos sumamente grandes. De ahí las ofertas, los formularios tienen 6 o 7 hojas. El INCOP pide, el RUP, el Registro Único de Proveedores, que es donde les piden documentos. Nosotros como INCOP pedimos documentos base para el registro. Más cuando la entidad contratante necesita hacer una contratación de los bienes, de los servicios, obras o consultoría, la entidad tiene que encargarse de hacer un estudio de mercado. La entidad debe tener un perfil profesional para ese funcionario que haga el estudio de mercados. Nosotros en las entidades tenemos unidades requirentes, funcionarios que son jefes de las áreas y que si piden o si compran varios bienes o servicios, tendrán que hacer el estudio de mercado para poder hacer la contratación. Entonces, el INCOP, la ley de contratación pública dice que las entidades contratantes no pueden exigir documentos que ya haya pedido el Registro Único de Proveedores. Les pongo un ejemplo, para una persona natural, ¿sí?, el INCOP le pide papeleta de votación, copia de cédula y que presente el RUC, y que firme un formulario y un acuerdo de responsabilidad. El acuerdo dice, usted proveedor va a participar aquí sin pagar nada, usted está consciente de que sabe utilizar la herramienta o el sistema para poder participar, o que se va a capacitar para participar en el proceso, que va a entregar la información necesaria a la entidad para hacer su estudio de mercado. Ustedes firman, pero cuando ya viene el proceso, la entidad dice, yo pongo mal las especificaciones o el precio referencial porque el proveedor no está dispuesto a darme proforma, no está dispuesto a darme información, porque nos dicen que no les compramos,
Cuando yo doy una proforma o doy información de lo que yo proveo, no estoy exigiendo a esa persona que me compre. Es parte de que ustedes oferten así su producto, pero no le exigen. Entonces, la realidad es que los proveedores no le entregan la información a la entidad. Por eso se lanzan procesos con especificaciones vagas, como decía el señor Tonelo, perdón. Y la verdad que ese es un problema también del proveedor y la entidad. La entidad, la máxima autoridad de las entidades, son responsables de las personas que están poniendo a cargo para las contrataciones públicas. Y si pusieron personal no adecuado, que no hace estudio de mercado, y están publicando pliegos dirigidos, yo dirijo cuando pongo todas las especificaciones para que salga un proveedor o una marca. Eso está prohibido. El INCOP sacó igual una resolución, la resolución número 54, que ustedes pueden descargarla del portal, donde dice que las condiciones en las que deben ser llenados los pliegos, que el plazo de entrega no tendrá que ser real, ¿sí? En base al estudio de mercado, no poner plazos de entrega ilógicos. Por ejemplo, alguna entidad indicó algún rato que necesitaba comprar como 300 uniformes y le puso un tiempo de 20 días. Entonces, ¿dónde está su estudio de mercado? ¿Qué proveedores podían entregar tal vez esas especificaciones? Entonces, necesita un respaldo. La oferta que ustedes entregan no es una oferta así tan gigante. Como les digo, son 7, 8 documentos, tal vez no son muy claros. En eso nosotros estamos conscientes de que necesitamos mejorar tal vez la parte de la capacitación a ustedes, los proveedores, para que ustedes sepan cómo llenar, ¿sí?, esos formularios. Pero en sí, el bien o el servicio, la obra que va a contratar la entidad compra varias cosas, adquiere varios servicios, desde resmas de papel bond, uniformes, hasta barcos, helicópteros, una infinidad, ¿sí? Por eso se le pide a la entidad que por favor ponga el equipo necesario para que ponga buenas especificaciones. Y si direccionan, ahí nosotros lastimosamente no podemos hacer nada como instituto porque la ley no nos permite la sanción. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la entidad cumpla capacitándole, informándole, indicándole que no debe hacer ese proceso, pero la sanción le corresponde al ente a cargo, que es la Contraloría. En todo caso, si ustedes han visto esos procesos dirigidos, todo eso se publica, entonces como queda público es transparente y esa información tienen que remitirla, cualquier denuncia que tengan al INCOP, nosotros haremos la verificación para que en todo caso la entidad sea sancionada. Con respecto a lo que decía el señor Tonelo acerca de, antes se pedía que para participar en la puja, pongan colores o especificaciones, algo de eso, no es así. Para participar en una puja, la entidad primero le revisa la oferta técnica y le dice, señor proveedor, aquí está su oferta, yo la revisé, usted me dijo que tiene todo lo que yo pedí en el pliego. Yo, entidad, soy responsable de que si yo compro mal un producto o un producto que no es de calidad, yo voy a ser destituido. Yo estoy afectándole al Estado, porque el Estado quiere un ahorro, pero también un ahorro que no afecte a los proveedores del Estado. Queremos llegar a una negociación con ustedes para que los dos salgamos beneficiados, ¿sí? Entonces, cuando la entidad les revisa las ofertas, le dice, verá, usted sabe cómo funciona el proceso. Cuando vaya a la puja, si usted me manda una oferta y se baja más del 50% del presupuesto referencial, usted me tiene que cumplir las mismas condiciones de calidad, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que antes en la puja no se daba preferencia, eso fue un año, ¿sí?, que no se daba preferencia solamente a las micro, las pequeñas, y siempre ganaba la menor oferta, y esas eran las de las empresas grandes. Ellos tenían la capacidad para hacerlo.
Ahora, hay esa puja, pero cuando no hay agregado nacional en los bienes y los servicios. Entonces, al sistema le dice, bueno, si usted no tiene el agregado nacional, manda la menor oferta, pero si es que usted tiene la capacidad para hacerlo, si no, yo no le obligo, sino que es una condición del proceso. Y no por eso me va a bajar la calidad. Usted está asumiendo que sí me puede cumplir y me puede dar todo lo que me está pidiendo. Ahora, para ustedes, las empresas micro, pequeñas, medianas o grandes, que tienen el agregado nacional, pues la preferencia en la puja va a ser que, sin que envíen una oferta tan baja, puedan ganar esa puja. La empresa grande tendría que sobrepasar los márgenes de preferencia que yo les indiqué, o sea, bajarse muchísimo más para poder ganar esa puja. Entonces, en esa parte, sí quisiera que estemos claros, porque a veces nosotros tenemos una idea de cómo funciona, o sea, hemos conocido, hemos escuchado lo que dicen, pero no es tan cierto, hay que conocer, hay que saber toda la ley. Por eso la tenemos en el portal libre y también para los cursos que ustedes puedan seguir gratuitamente. Y con respecto al internet, a las capacitaciones, sí, las tenemos que mejorar. El internet obviamente limita. Nosotros ya tenemos conocimiento de eso porque ha habido muchas denuncias y también reclamos. Y es cierto, nosotros vamos a ver, porque no depende solo del instituto, ¿sí? Depende aquí ya también de que el Estado promulgó una ley y esa ley obviamente debe estar acorde a la realidad de nuestro país. Si no hay comunicación a nivel nacional, nosotros como INCOP no somos los responsables, sino a nosotros nos dicen, usted dé seguimiento a lo que dice la ley, ¿sí? Perdón, solamente una aclaración antes de pasar a la siguiente pregunta. Efectivamente, como ha dicho la compañera, el INCOP no tiene las facultades para sancionar los procesos en los que se determine la existencia de pliegos direccionados o alguna clase de acuerdos, y efectivamente sí, el competente resulta ser también la Contraloría General del Estado. Sin embargo, en relación a las facultades que tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, y en esto una invitación, como siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo tanto el INCOP como el resto de instituciones públicas, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado sí es también competente para conocer respecto de procesos anticompetitivos que se relacionen con acuerdos colusorios, como pueden ser justamente el direccionamiento de los pliegos para favorecer a un operador económico específico. Esto está previsto en la ley y es sancionado por la Superintendencia. Seguimos con la última pregunta, por favor. Una pregunta, por favor, para el señor Echeverría de la Superintendencia del Control de Poder del Mercado. Dos puntualmente. La una, en el tema de denuncias que se hablaba ahí, las vías para las cuales denunciar cualquier irregularidad, ¿esa son anónimas o es con firma de respaldo, de responsabilidad? Puntualmente eso es la una. Y la otra, debo decir que yo estoy aquí en representación de la Cámara de Comercio y hay una serie de irregularidades que nos han llegado a nuestra Cámara y les doy un ejemplo. Una empresa nacional productora de insumos para el transporte, ¿sí?, tiene su red comercial totalmente establecida con sus contratos de cuotas mínimas, cuotas máximas y todo. Sin embargo, en determinado momento se da el lujo de ser competidor desleal, a mi modo de ver, porque llega a las cooperativas de transporte y les dice, señores, les vendo a este precio, que exactamente es el mismo precio que les da a los distribuidores. ¿Podría aclarar, por favor, a qué se refiere con las cuotas mínimas y cuotas máximas? No de cuotas mínimas y cuotas máximas, sino en los cupos, ¿sí? Tiene establecido su red en donde dice, a ver, para ser distribuidor mío debe vender 100, 200, 500, 1000 artículos, ¿sí? Entonces, tiene su red de distribución totalmente establecida bajo acuerdos y contratos y convenios. Sin embargo, luego de aquello se convierte en el principal competidor de su propia red de distribución, en donde llega a las cooperativas de transporte y les dice, a ver señores, les traemos este producto que es el mismo, ¿sí?, porque esta silla se parece a esta silla, por decir algo, ¿sí? Les venimos a ofrecer este producto para sus buses al mismo precio que le da el señor de la red de distribución, ¿sí? Con eso que se está llegando a dar es el quiebre de la cadena y de la red de distribución.
eso entraría en una de las irregularidades que podría controlar la Superintendencia de Control de Mercado, sobre todo en esta ciudad que es eminentemente comercial. Todas esas prácticas están siendo una afectación muy importante para la red comercial de algunos artículos. Le acabo de dar un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿eso es penado, eso es castigado o simplemente se da como una competencia leal? Y qué pena por la red de distribuidores que en este caso tenderían a desaparecer o a quebrar. Permítame, sobre la primera pregunta, efectivamente, se pueden presentar las denuncias. Estas denuncias no son reservadas, tienen un carácter, no es público tampoco. ¿Por qué? Ustedes presentan la denuncia, pero el proceso de investigación, incluida la denuncia, es considerado como reservado, con excepción de para las partes. En otras palabras, únicamente las partes que intervienen en el proceso tienen la capacidad de poder conocer cuáles son los incidentes que están generando, incluido también quién es el que está presentando la denuncia. Sin embargo, y nuevamente lo que mencioné hace un momento, si es que existe algún temor o alguna clase de temor en relación a represalias, justamente, lo que pueden hacer es acercarse a conversar a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Por supuesto, podrán presentarnos pruebas o argumentos que nosotros podamos evaluar. La superintendencia tiene la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio. Por supuesto, para esto generará un proceso previo para poder considerar los elementos que se aporten y lo podremos hacer sin ningún problema. En relación a la segunda parte, lo va a responder mejor Jerónimo, creo que él puede hacerlo mejor que yo. A ver, sobre el tema de las cadenas de distribución hay que ser bastante cuidadosos, ¿no es cierto? El hecho que un operador ofrezca, que hayan más de un operador que ofrezca un mismo producto, de hecho es algo que es bien visto desde la política de competencia. Lo que queremos es que siempre hayan más proveedores que compitan entre ellos y que los precios siempre estén tendiendo a bajar, porque es finalmente lo que beneficia a los consumidores. Sin embargo, hay que analizar muchas aristas en estos temas, como puede ser algún tipo de integración vertical en la cadena de producción. ¿A qué me refiero con esto? Que el fabricante se esté integrando con el distribuidor y que esta integración lo que haga sea excluir del mercado a competidores para después que sean monopólicos subir los precios. Entonces, siempre hay que tener mucho tino en este tema de las cadenas de distribución y analizar siempre caso a caso. No se puede decir que es bueno o es malo a priori. Sin embargo, también hay que considerar que las integraciones verticales, cuando se manejan de manera competitiva, pueden eliminar lo que se llama la doble marginalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es la marginalidad del distribuidor y del productor. Si tenemos un solo operador, ya no son dos empresas que están cobrando un margen cada una, sino es una sola empresa que cobra un solo margen y podría resultar beneficioso para la competencia. Entonces siempre hay que ver si cualquier tipo de operación donde se esté eliminando un eslabón de la cadena de comercialización está generando eficiencia o puede generar problemas de competencia. Siempre hay que tener mucho cuidado porque puede ser lo uno que genere eficiencia y sería pro-competitivo, o lo otro que sería que esté generando un poder de mercado muy grande que podría resultar en prácticas exclusorias y explotativas, lo que generaría una pérdida de eficiencia en la economía y sería más bien en contra del proceso competitivo. Tenemos tiempo para una última pregunta más, si alguien está. La señora, por favor. Buenas tardes con todos los panelistas. Gracias por esta oportunidad que nos han dado de asistir a este taller. Excelente. Yo soy representante de mi pequeña empresa. Fabricamos productos metalmecánicos. Es tan difícil para nosotros seguir en este mercado, en este trabajo, ya que en realidad se ha abierto una bárbara importación de unidades carrozadas. No saben que al país le están haciendo daño. Está bien de que entren una cierta cantidad, pero no tanto. Estamos mal.
nuestra empresa está por los suelos. Para nosotros poder concursar en compras públicas, nos piden tantas normas, tantas certificaciones, demasiada documentación, la cual nosotros también, como decía el compañero, necesitamos en realidad prepararnos, actualizarnos, correcto, estamos yendo hacia allá. Yo pregunto, tal vez, si las unidades que vienen importadas están cumpliendo con dichas normas que a nosotros nos exigen. ¿Acaso también para el artesano ecuatoriano, porque nosotros estamos dentro de los compañeros artesanos en el país y la plaza más grande que es aquí en el Ecuador, estamos sumamente afectados? Tantos compañeros artesanos que ya se han retirado y a lo mejor nos va a tocar a nosotros también, porque en realidad está bien difícil la situación y el gobierno a nosotros se está olvidando de nuestro trabajo. No sé de qué manera más podemos nosotros también tratar de sobresalir, de llegar, de alcanzar a cubrir todo lo que compras públicas nos exigen a nosotros. No sé de qué otra manera podemos afrontar nosotros nuestra situación. Mi pregunta es la más grande que le digo, a ver si es posible que estos cursos que nos están preparando no solamente sean teóricos, sino el 100% prácticos y que se baje tanta documentación. Por favor, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta que me hizo acerca de si les estamos controlando también a los proveedores extranjeros toda la documentación, sí, y somos más exigentes con ellos porque ellos deben tener aquí una persona, un representante para cuando ellos oferten. Muchos de los proveedores extranjeros se encuentran como medio reacios a participar también así, porque indican que no tienen esa facultad aquí para tener una representante, pero bajo eso nosotros les exigimos que hay una persona aquí para que la entidad contratante, si es que entrega a ese proveedor un producto de mala calidad o da un incumplimiento, nosotros tenemos que respaldarnos de alguna manera todo lo que se ha pagado tal vez al proveedor. Con respecto a la documentación que ustedes me están indicando, sí, nosotros nos enfrentamos ante una gran problemática de que los entes contratantes no contratan tal vez un perfil adecuado, no se les puede llegar a normalizar todos los documentos que están pidiendo, porque como les digo, son bienes, servicios varios, o sea, la verdad para la capacidad que tiene el INCOP para normar eso sería imposible. Nosotros les damos ya las bases por las que ellos deben pedir los documentos, pero cada entidad contratante debería hacer su estudio de mercado. Entonces, ¿qué va a hacer el INCOP con respecto a esto? O sea, ¿cómo va a ayudarles a ustedes los proveedores que se quejan mucho de esta parte de que la entidad contratante pide un montón de documentos, ¿sí? A veces hasta notariados? ¿Quién va a controlar ese tipo de cosas? Nosotros, para futuro, el próximo año, el Instituto Nacional de Contratación Pública va a sacar la certificación para los funcionarios del Estado, para que estén en áreas de contratación pública. Entonces, por el momento, nosotros también les damos un curso a ellos, de un curso de 5 días, creo que es muy rápido para una entidad, porque esta ley es extensa, la normativa es extensa, entonces con la certificación ya los funcionarios que van a estar en las áreas tendrán que seguir un cursos de 6, 7 meses, ¿sí? Más o menos como un nivel tal vez un poco universitario, y para eso vamos a trabajar con el Ministerio de Relaciones Laborales. Con respecto a la capacitación de ustedes, nosotros les damos una capacitación práctica, teórica práctica. La capacitación es gratuita. Nosotros del INCOP tenemos al momento ya los laboratorios, ya tenemos un presupuesto establecido para que existan a nivel nacional las sucursales que tengan los laboratorios, porque al principio ese era nuestro inconveniente, no teníamos el presupuesto para hacer la contratación, pedíamos a las universidades mediante convenios que nos presten los laboratorios y les estábamos dando de esa manera los cursos, pero son gratuitos. Si ustedes necesitan un curso, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es escribir un correo. El correo es capacitacion@incop.es
incop.gov.es. Ustedes indican si son proveedores de bienes o servicios, o tal vez de obras, y las personas que asistirían, sus nombres, su número de cédula, y nada más el INCOP con eso les contesta y les indica qué fecha tendrían para la capacitación. Es práctica, vamos a ir a la computadora, vamos a practicar, pero por favor, sí les pedimos que tengan conocimientos básicos para usar la computadora, para usar el internet, navegadores. Nosotros les decimos, a ver, necesitamos que ingresen al navegador, al Mozilla Firefox, y todos dicen, ¿qué es eso? Claro, no estamos acostumbrados, nosotros estamos acostumbrados a usar el Explorer, ¿no es cierto? Internet Explorer. Bueno, ahora sepan que hay otros navegadores gratuitos, otros sistemas operativos, no solo el Windows, nosotros como Estado tenemos la obligación de utilizar esos sistemas operativos. Entonces, es ahora cuando ustedes van a aprender otro tipo de navegadores que les va a ayudar a participar más rápidamente, porque se conectan más rápido que el Internet Explorer. Y eso básicamente necesitamos que sí, por favor conozcan, tengan conocimientos básicos de computación para que puedan ir al curso. Y si es que ustedes no pueden, no importa, asistan con sus hijos, con sus primos, alguien que sepa de conectarse al Internet y pueden participar. No cuesta absolutamente nada y el curso es solamente de un día, ¿sí? Para los proveedores. Gracias. Bueno, les agradecemos mucho. Les recordamos que a las 3 de la tarde se reanuda, a las 2:30 de la tarde se reanuda las conferencias, y a las 3 de la tarde, y a las 3 tenemos una mesa redonda en el tercer piso para un conversatorio con las autoridades de la superintendencia, en el caso que se quieran hacer preguntas más puntuales y más directas hacia cualquiera de las autoridades. Listo, gracias.